Buenas noches, queridos hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nuevo, qué alegría tenerlos a ustedes por acá. Vamos a empezar nuestro estudio del catecismo, dándole las gracias a Dios por todas estas personas que se comunican: Liliana Agudelo, Marta Agudelo, Don Adolfo de Santa Marta, Farley, Cristina de Quibdó, toda esta gente que se está comunicando. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios para que empecemos nuestra clase. Vamos a decirle al Señor en oración: Señor Dios, te queremos pedir perdón por todos los pecados que cometemos, Señor. No merecemos nada de ti, merecemos tu justo castigo, Señor, en el infierno. Por eso te pedimos perdón por todo lo malo que hacemos, Señor. Sabemos que pecamos de pensamiento, palabra y obra. Te ofendemos, Padre. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. Por eso, Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él vino a este mundo, Señor, a morir por nosotros, viles pecadores. Gracias te damos por este regalo tan hermoso, que es la salvación, que nos la dio gratuitamente, sin condiciones, que es por gracia. Queremos pedirte, Señor, en esos momentos, que nos bendiga, nos ilumines a través de este estudio. Que sea tu Espíritu Santo quien nos llene de conocimiento, Señor, acerca de estas doctrinas hermosas que tú nos das en tu palabra. Bendice a cada uno de estos hermanos, nuestras necesidades espirituales, materiales. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, cosas materiales, pero más, Señor, las cosas espirituales. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos dirijas y nos fortalezca siempre. Bendice a todos los enfermos, los cuales hemos orado, Señor, por ellos. Guárdalos. Y que en estos momentos de dolencia, de dolor, Señor, estés siempre con ellos y que ellos nunca se aparten de tus caminos. Padre, bendícenos pues en el nombre de Jesús, nuestro querido Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Le damos también la bienvenida a doña Nora y a Paulina y a Elkin. Bueno, empecemos nuestra clase, Catecismo, tercer mandamiento. Bueno, el tercer mandamiento ya sabemos que trata sobre la palabra de Dios. Ayer vimos qué es lo que quería Dios con este tercer mandamiento. Primero vamos al Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Antiguo Testamento nos dice Dios que el pueblo utilizaba este tercer mandamiento. ¿Para qué? Dios quería que su pueblo del Antiguo Testamento observara ese sábado como el día santo, de descanso y de adoración. Había tres cosas: era un día santo y era un día para adorar a Dios. Pero cuando nosotros llegamos y estudiamos más, vimos que este día, este tercer mandamiento, este día de descanso, teníamos que ir a las fiestas ceremoniales que utilizaba el pueblo judío. Vemos que esta era una fiesta ceremonial, pero que regía solamente para ellos, pero que todavía hay cosas que rigen para nosotros. Por ejemplo, ¿qué cosas rigen para nosotros ahora? ¿Cómo Dios quiere que usemos su palabra? Dios quiere que utilicemos su palabra de varias maneras. Utilicemos su palabra con diligencia. Y Dios quiere que también eso no sea terminado, que utilicemos esta palabra con diligencia, porque ahí nos damos cuenta dónde está el descanso nuestro. ¿Dónde está el verdadero descanso? El verdadero descanso está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo de Israel, ¿dónde miraba ese descanso? Miraba ese descanso en el prometido Salvador, en el sustituto, en ese corderito que iba a venir a salvarlos a ellos de los pecados, creyendo en esa promesa del Salvador que Dios les había dado a nuestros primeros padres. Ahora, ayer terminamos en la pregunta número 58. ¿Cómo quiere Dios que usemos su palabra? Vimos que Dios quiere que utilicemos su palabra de tres maneras. Primero, de buena voluntad, que creamos y obedezcamos lo que ella nos dice. Y la tercera, que compartamos con las personas este bello mensaje de salvación. Eso es lo que quiere Dios que hagamos con su palabra, que la usemos. Hoy vamos a ver la pregunta número 57. Ahí llegamos, pregunta número 57. ¿Cómo quiere Dios que estimemos su palabra? Estimemos, ya que la valoremos, la sintamos con cariño, es un afecto primordial con la palabra de Dios. ¿Cómo quiere Dios que valoremos su palabra? Dios quiere que la estimemos, su palabra, como santa y verdadera. Eso quiere Dios, que la estimemos
que sea una palabra santa y verdadera. Cuando nosotros miramos ya los versículos bíblicos, vemos que Dios quiere eso, que no pensemos como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? A ver, la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso son palabras de hombres. No, ¿qué dice eso? Un incrédulo dice eso. Dios quiere que tú y yo, los creyentes, tengamos esta palabra como santa y verdadera. Es la palabra de Dios. No es un libro común y corriente. Es la palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 1, 22 dice, Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué había hecho? Que era santa y poderosa la palabra de Dios. Por eso vamos a tenerla como santa y verdadera. Cuando vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es ¿qué? Limpia. Ahí no hay engaño. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios Todopoderoso, que es misericordioso, que es bondadoso. Nos la dio a nosotros para que sepamos ahí dónde está nuestro verdadero descanso. El verdadero descanso no está en el mundo. El verdadero descanso espiritual está en el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad. Por eso hay que tenerla como santa y verdadera. Santa y verdadera. La pregunta número 58 nos hace una pregunta muy importante en la página número 68 del Catecismo. La pregunta 58 dice, ¿cómo quiere Dios que usemos su palabra? Dios quiere que utilicemos su palabra. Recordemos lo que nos dice 1 Timoteo. Sí, 1 Timoteo. Dice que la palabra de Dios viene a ser como una espada de dos filos. Una espada de dos filos, filo por acá y fila por acá. Y Dios quiere que nosotros sepamos utilizar esa espada de doble filo. La ley y el evangelio. ¿Cómo quiere Dios que utilicemos esa palabra? Nosotros los cristianos somos llamados ¿a qué? A utilizar la palabra de Dios. ¿Cómo utilizamos la palabra de Dios? Utilizamos la palabra de Dios. ¿Cómo? Mire, muy sencillo. Si nos mire lo que nos dice, por ejemplo, Dios quiere que oigamos la palabra de Dios y aprendamos su palabra de buena voluntad cada día. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cómo quiere Dios que usemos su palabra? Que la aprendamos su palabra de buena voluntad. Eso. Y la otra, Dios quiere que creamos su palabra y la obedezcamos. Y Dios quiere que compartamos su palabra con todas las personas. Eso quiere Dios, que usemos su palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 9, Elí le enseñó a Samuel al decir, habla que tu siervo escuche. ¿Cómo quiere Dios que usemos su palabra? Dios quiere que utilicemos enseñándosela a otro. Elí era el maestro de Samuel. Samuel desde niño empezó en el templo de Dios. Y allí Elí hizo el trabajo que Dios le había mandado a Elí. Claro, Elí hizo el trabajo, le escuchó a Dios y Elí hizo caso, obedeció a Dios. ¿Qué hizo con Samuel? Le enseñó la palabra de Dios. Lo guió a los caminos abundantes, caminos sabios que Dios nos daba a través de su palabra. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Jesús dijo que María escogió lo único bueno que era necesario cuando se sentó y oyó su palabra. ¿Cómo quiere Dios que usemos su palabra? Que la escuchemos de buena gana. Mire, aquí tenemos un caso muy sencillo y es muy peculiar. María y Marta eran hermanas. Jesús había ido a su casa a visitarlas. ¿Y qué fue lo que escogió? Dice aquí, Jesús dijo a María es que ella había escogido ¿qué? La parte mejor. Mientras que Marta estaba en la cocina haciendo sus quehaceres, haciéndole el buen algo a Jesús. Ella creyó que estaba haciendo lo mejor, haciendo una comida para Jesús. De hecho, va donde Jesús le dice, Señor, dile a María que venga y me ayude. Como quien dice, es más importante la comida que Jesús. No, Jesús le dice, María escogió la mejor parte. Este es el texto que nos comunica, nos dice eso. Y precisamente, ¿cuál era la función de Jesús?
ir a enseñar la palabra de Dios. Y la gente se alegraba. Aquí vemos el caso de María, que se alegró al ver a Jesús y escuchar sus palabras. Entonces, ¿cómo quiere Dios que usemos su palabra? Dios quiere que oigamos y aprendamos su palabra de buena voluntad. Que no haya un tener, un deber, tengo que hacerla, no, sino que la escuchemos de buena voluntad cada día. No tiene que haber una amenaza para yo escuchar la palabra de Dios. No tiene que haber alguien que me tenga que regañar para escuchar la palabra de Dios. No, si nosotros miramos los textos bíblicos, Hechos capítulo 2 del 42 al 46, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Cuando los discípulos de Jesús fueron perseguidos, ellos se reunían en casas y eran contentos, alegres, compartiendo la oración, el pan. Eran alegres, estudiando la palabra de Dios. Eso es un claro ejemplo de los apóstoles. En Hechos capítulo 17-11, los bereanos, también cuando los apóstoles llevaban allá la palabra de Dios, ellos llegaban a sus casas a ver si era verdad lo que ellos les enseñaban. No cogían la Biblia, la tiraban allá hasta dentro de 8 días. A ver, para dentro de 8 días. Y a los 8 días volvían y la cogían y para la iglesia. No, llegaban a sus casas y empezaban a estudiar a ver si era verdad lo que los maestros estaban enseñando. ¿Eso qué? Estudiaban la palabra con mucha alegría, con mucho gozo, con buena voluntad cada día, como dice. Salmo 119, versículo 32 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mire, es el regalo más precioso. Aquí está el mensaje de salvación. Ahí está, en una cascarita de nuez, el evangelio. Juan 3:16. Ahí nos encontramos la verdadera salvación. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Millones de oros, millones de plata, de muchas perlas preciosas, o la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Las cosas materiales se pierden, pero las palabras de Dios son eternas. Juan capítulo 6, 45 dice: todo aquel que oye la palabra al Padre y aprende de él, viene a mí. Mire, cuando Dios está aquí por medio de su palabra, Él nos enseña. Es el Espíritu Santo trabajando a través de su palabra. Por eso todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Es el medio el cual utiliza Dios. ¿Para qué? Porque la fe está por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Que creamos en Él. La fe no llega por pajaritos o por cosas así, no. Es por medio de la palabra. Por eso es el medio que hay. Podemos escucharlo de buena voluntad. Hay otra respuesta. ¿Cómo quiere Dios que usemos su palabra? Dios quiere que creamos su palabra y la obedezcamos. Eso quiere Dios, que creamos su palabra y la obedezcamos. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros neguemos que la palabra de Dios es un libro, como dice el mundo, que andan por ahí señalando a Dios, criticando a Dios, mofando a Dios, diciendo que Él tiene la culpa de lo que está pasando. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que creamos su palabra y obedezcamos lo que dice. Lo que está pasando en este mundo es porque Él nos los ha dicho, y eso lo creemos. Son profecías de la Biblia. Por eso Dios quiere que creamos su palabra. Estamos creyendo lo que Él está mostrando, lo que Él nos dijo. El mundo que no cree en Él piensa que Él y le echa la culpa a Dios. Por eso dice la Biblia aquí que creamos. Dice Juan 20:31: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 2:22 dice: cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Ellos creyeron la palabra. Ellos no dijeron: Él nos dijo eso, pero no. Yo creo que es mentiras, como hacían los escribas y los fariseos, que creían lo que Jesús decía, pero lo negaban. Ellos sabían que era Jesús el Salvador. Ellos sabían por los milagros, pero cerraban sus corazones.
No, aquí no está diciendo Dios que los discípulos creyeron la palabra de Jesús. Hechos 4:4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Cuando los discípulos de Jesús predicaban la palabra de Dios, siempre los enemigos de ellos estaban al lado, los escribas, los fariseos, los saduceos estaban encima. Y siempre iban a poner problemas y los hacían encarcelar. Pero ellos predicaban, y cuando predicaban, mucha gente escuchaba. Cuando la gente escuchaba, eran presos. ¿Pero por qué? Por los enemigos, e iban a la cárcel. Pero dice aquí este texto que cuando ellos predicaron, mucha gente escuchó el mensaje de salvación y creyó lo que ellos decían que era la palabra de Dios. Mis amigos, Dios quiere que compartamos su palabra con todas las personas. Que eso no quede solamente para mí. Esa noticia es la que Dios nos dio a nosotros. La gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y enseñen en esas cosas que yo le he enseñado a ustedes. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, y le vamos a pedir a Dios que nos enseñe su sana doctrina para que vamos y anunciemos las verdades del evangelio a otras personas que no conocen. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hechos 8:14-4 dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mis amigos, que Dios nos bendiga. Que esta pregunta tan importante de cómo quiere Dios que usemos su palabra, también la tengamos en nuestro corazón y tengamos en cuenta lo que Dios nos quiere que aprendamos en esto. Que compartamos esta palabra de Dios con mis hermanos, con mis amigos, con mi papá, mi mamá, mis hijos. Ellos también, Dios murió por ellos y nosotros sabemos de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca en estos momentos que estamos estudiando su palabra. Ahora nos preparamos para la clase con Timoteo. Vamos a esperar a Timoteo, que por allí está. Entonces sigue ya la clase. Ahora, cuando terminemos la clase de Timoteo, terminamos con una pequeña salutación del profeta Miqueas. Por ahora me esperan, yo voy por Timoteo. Sí, por ahora van preparando sus hijos para que escuchen la historia que tiene Timoteo, una historia muy bonita. Es conocida por todos nosotros. Nos la contaron cuando estábamos pequeños también, cuando estábamos en la iglesia, aún. Pero entonces vamos, me esperan, ya le doy la bienvenida a doña Rosa Danelis Maturana y a Mari. Muy bien, enseguida vengo con Timoteo.